Bueno, y para aquellos que tenéis éxito y conseguís capturas en el agua, decimos, ¿y qué receta hago con mi pescado? Pues una muy fácil es a la sal. A la sal es un método fácil y queda estupendo. Así que hoy vamos a ver una receta de cómo se hace a la sal. Vamos a ello. La idea es coger el pescado, abrirlo sin desescamar, muy importante. Se le meten un par de rodajitas de limón dentro, se mezcla con una sal de horno, con un poquito de eneldo, se cubre, se mete al horno, que es unos 20 minutos por cada kilo de pescado. Como son 700 gramos, le vamos a dar 17 minutos y luego el resultado es extraordinario. Ya lo veréis, solo hay que quitarle la piel, ¡pum! Y al plato. Y está buenísimo. Vamos a verlo. Bueno, ahora que tenemos el pescadito en casa, vamos a hacer un catch and cook. Hemos traído un poco de sal para cocción al horno, que vale cualquier marca, y la que vamos a ligeramente humedecer. Se puede mezclar con algún tipo de condimento. En mi caso le vamos a echar un poquito de eneldo, que le va muy bien, y al horno. ¿Qué se puede hacer también para que esté más sabroso? Pues se le pueden meter unas lonchitas de limón en el interior del pescado y que siempre dejará un poco de aroma, ¿no? Entonces yo voy a cortar 3 lonchitas de limón y se las dejamos dentro del pescado. Se las pondremos al pescado en el interior. Vale, ya tenemos el pescado con el limón. Vamos a preparar la sal. La mezclaremos con un poquito de eneldo, como os decía antes. Vale, una cosa muy importante es humedecer la sal siempre antes de ponérsela al pescado. ¿Por qué? Porque eso hace más fácil la hora de manipularlo. Haces una masita un poquito que esté manipulable y ya está. A ver. Vale, he precalentado el horno a 180 grados para que tengamos listo para poner el pescado. Ya lo habéis oído el pitido que ha sonado. Entonces lo que hacemos es que ponemos una base donde va a ir el pescado y luego lo cubriremos con un sarcófago, ¿no? Cogemos el pescado, ¡pic! Y ahora lo suyo es intentar dejarle la cola fuera. ¿Por qué? Porque si le dejáis la cola fuera, luego servirá de referencia para saber si el pescado está bien hecho o no. Si tiráis de ella y se mueve o se desprende, estará en su punto. Lo compactamos ahí bien. Ya veis, dificultad cero, ¿eh? Muy bien. Que se quede homogéneo y bien compactado. Y listo. Bueno, pues como os decía, ya tenemos el pescado, está cubierto, tiene su limoncito dentro, la sal está mezclada con un poquito de condimento, aunque luego le daremos más, y ya nada, luego habrá que romperla una vez que esté. Por cada kilo de pescado son 20 minutos. Como el pescado pesa 700 gramos, pues simplemente le vamos a dar unos 17 minutos en el horno, ¿de acuerdo? Vamos allá. Lo pongo en la bandeja de en medio. Y listo, 180 grados, 17 minutos. Vale, pues ya está, vamos a esperar el resultado. Bueno, pues ya han pasado los 18 minutos, 17 minutos que lo he puesto. Como veis, ha saltado al horno. Vamos a comprobar cómo está el pescado. Lo que voy a hacer es abrir un poquito. Cuidado que no se empañe la cámara. Lo abro y pues compruebo cómo está la cola, ¿no? Sí, la cola se desprende, ¿veis? Eso quiere decir que el pescado está en su punto. Pues nada, vamos a sacarlo y veis cómo se hace la operación. Bueno, recordad que una vez que hemos sacado el pescado hay que dejarlo reposar al menos 5 minutos. Así se termina la cocción y será más fácil de quitarle la capa de sal. Bueno, voy a coger unos trapitos para coger la bandeja, de no quemarnos, y nos llevamos el pescadito y vamos a quitarle la sal.
Le damos suavemente, hacemos la forma del pescado. Es bastante fácil. El que tenga las escamas lo que ha hecho que la humedad del pescado se quede en el interior. Esto nos viene genial porque al fin y al cabo lo que queremos es eso, que se cueza con esa sal y se quede en su punto óptimo de cocción. Retiramos esto y le vamos a sacar los filetes. ¿Cómo? Pues se corta por la zona de la galla, ¿veis? Y esto una vez que está hecho sale muy fácil. ¿Por qué? Porque esa escama que no hemos quitado nos va a ayudar a que salga ahora la piel con facilidad. Mirad, mirad, qué fácil sale. Sale prácticamente toda la piel. Cuidado. Esto siempre con cuidadito, ¿veis? Mira, se queda perfecto. Y se queda el lomo expuesto nada más que para poder retirarlo. Y huele que alimenta. Vamos, esto está de rechupete. Una vez que tenemos hecho eso, como os decía, para que no salga la galla, cortamos un poquito por aquí y sacamos los lomos. ¿Cómo? Pues nada, se mete esto, se aprieta un poquito. Yo hago un corte ahí y ya está. Lomo, estupendo. Y lomito. Esto huele que alimenta, chicos. Y del otro lado, pues igual. Yo hago un corte por aquí, ¿veis? Y luego le meto la espátula y me llevo el lomito perfectamente. Y esto es lo bueno que tiene, que si cazas y pescas tu propia comida, lo normal es que te cocines tu propia comida, ¿no? Para cerrar el círculo. Círculo de la existencia. Ahí está. Bueno, y con esto prácticamente luego se mete en una bolsa y se tira todo, sin problema. Pero aquí tenéis lo que es los lomos del pescado. Yo me gusta siempre con un poquito de pimienta, aunque ya tiene un cierto aroma, un pelín de sal. Si tenéis sal de escama, un poquito mejor. Y a comer, chicos, porque esto está delicioso.